Vi el vídeo de cómo mi prometida me fue infiel en su despedida de soltera, así que cancelé la boda. Ella dice que soy un princeso y que debería perdonarla porque es normal hacer eso en las despedidas de soltera. El vídeo empezó a reproducirse solo en la pantalla de mi celular mientras yo estaba en una tienda eligiendo centros de mesa con nombres tan ridículos como Romance Eterno y Nube de Champaña. En el audio se escuchaban gritos, risas, vasos chocando y la voz inconfundible de una de las amigas de Sofía cantando como si estuviera narrando un crimen con patrocinio. Y yo, con un catálogo de manteles en la mano, entendí que mi boda acababa de tomar una dirección bastante educativa. Yo conocí a Sofía hace 3 años en el cumpleaños de un amigo en común, de esos eventos donde nadie quiere estar pero todos actúan como si fuera Ibiza. Ella llegó tarde, impecable, con esa seguridad de persona que entra a un lugar como si viniera a auditarlo. Recuerdo que en menos de 20 minutos ya había criticado la decoración, el vino, la puntualidad del cumpleañero y la decisión moral de alguien de volver con su ex. A mí, por alguna razón que todavía me cuesta admitir en voz alta, eso me dio risa en lugar de darme miedo. Pensé que era una mujer firme, intensa, de criterio fuerte, no entendí que también venía con reglamento interno, tribunal ambulante y megáfono invisible. Nuestra dinámica al principio funcionó porque yo tengo una tolerancia sospechosamente alta al absurdo cuando viene bien vestido. Sofía era de esas personas que podían convertir cualquier conversación casual en una audiencia ética. Si un amigo cancelaba planes, ella decía que era una falta de respeto estructural. Si una prima decía una mentira pequeña para evitar un compromiso, Sofía hablaba de decadencia social como si estuviera cerrando un noticiero. Yo la escuchaba, le servía vino, soltaba un comentario sarcástico y eso la hacía reír. Durante mucho tiempo pensé que ahí estaba nuestro equilibrio. Ella ponía la indignación, yo el chiste, y así fuimos avanzando como una pareja funcional de apariencia premium. Con el tiempo me fui enterando de que esa perfección moral tenía zonas grises más amplias que una carretera. Sofía no se veía a sí misma como contradictoria, sino como contextual. Si otra persona hacía algo cuestionable, era una prueba del colapso de los valores. Si lo hacía ella, era porque había matices, emociones, presiones externas y una narrativa que merecía ser escuchada con compasión. Yo detectaba esas grietas, claro, pero me decía que todas las parejas tienen sus pequeñas locuras privadas. Además, cuando no estaba pontificando sobre la ética del universo, podía ser encantadora, divertida y extremadamente eficiente. Logró organizar media boda en 2 meses con la precisión de una general y la estética de una revista. A 2 meses del matrimonio ya teníamos el salón pagado, los invitados confirmados y una cantidad de dinero hundido que daba ganas de casarse por orgullo financiero. Mis padres estaban felices, los suyos estaban aún más felices, y Sofía caminaba por esa etapa con una mezcla de estrés y superioridad que ya le conocía bien. Todo tenía que ser perfecto, pero no perfecto normal, perfecto Sofía, que es una categoría donde además de bonito todo debe parecer moralmente superior. La despedida de soltera en Cancún, según me explicó antes de irse, era una simple escapada entre amigas, algo elegante, controlado y hasta necesario para cerrar etapas con altura. Debí preocuparme por la frase cerrar etapas, pero en ese momento sonó menos peligrosa que después. Yo me quedé en la ciudad resolviendo detalles aburridos de la boda mientras ella se iba a la playa a descomprimirse, palabra que ya de por sí tiene historial criminal. El primer día me mandó fotos de tragos, del hotel, de un atardecer y de una sandalia que al parecer también tenía opinión propia porque venía fotografiada sola. El segundo día me respondió menos, pero tampoco lo vi raro. Viajar con amigas es básicamente un deporte extremo de horarios. La mañana siguiente, uno de mis amigos me escribió para preguntarme si yo estaba sentado antes de mandarme algo. Cuando alguien empieza así, uno nunca termina sentado emocionalmente, pero igual abrí el mensaje. Era un vídeo grabado vertical, tembloroso, de esos documentos audiovisuales que no tienen vocación cinematográfica pero sí una honestidad brutal. Se veía a Sofía en la playa, bastante más efusiva de lo que uno espera de una mujer que el mes anterior criticó a una conocida por bailar como si no tuviera futuro. Primero estaba pegada a 3 tipos como si estuviera haciendo una demostración práctica de sociabilidad tropical. Después se la veía besándose con uno de ellos con una convicción que no dejaba mucho espacio para la interpretación artística. De fondo, sus amigas gritaban que lo que pasa en la playa se queda en la playa, lo cual me pareció un lema precioso si lo que uno quiere conservar es una infección, no una relación. Vi el vídeo varias veces, no por morbo sino porque el cerebro se vuelve auditor cuando el corazón entra en huelga. Uno siempre espera encontrar el ángulo salvador, la toma confusa, el malentendido digno de una telenovela barata. Pero no había nada de eso. Era Sofía, eran sus amigas, era una playa, era una escena bastante poco compatible con el concepto tradicional de boda inminente. Me quedé mirando la pantalla un rato con esa calma rara que llega cuando algo te rompe tanto la expectativa que el drama todavía no encuentra por dónde entrar. Después la llamé. Sofía contestó como si nada,
con tono cansado y una risa ligera, y me preguntó si ya había elegido los arreglos florales. Yo le dije que no, que estaba más bien ocupado viendo cómo mi prometida ensayaba la vida de soltera con un entusiasmo documental. Hubo un silencio de apenas 2 segundos, pero fue un silencio muy productivo. No me preguntó cuál vídeo, no me dijo que estaba confundido, no lanzó la carta básica del contexto incompleto. Su primera reacción fue preguntarme quién me lo había mandado y con qué derecho yo estaba viendo algo privado que circulaba entre gente malintencionada. Ahí entendí que no solo estábamos discutiendo una infidelidad, sino una tesis doctoral sobre el descaro. Sofía me empezó a hablar de privacidad, de confianza, de masculinidad frágil y de cómo los hombres inseguros convierten una tradición moderna en un escándalo innecesario. Dijo que en las despedidas de soltera pasan cosas, que el ambiente era festivo, que besar no significaba nada y que el verdadero problema era mi incapacidad para comprender dinámicas adultas. Me llamó princeso con un tono triunfal, como si hubiera sacado una espada verbal del siglo XV y me hubiera derrotado en combate. Yo, honestamente, casi la felicito por la consistencia, me estaba siendo infiel y además quería que yo me sintiera anticuado por no aplaudir. Cuando regresó de Cancún, la encaré en persona en nuestro departamento, que todavía estaba lleno de muestras de invitaciones, listas de proveedores y la ilusión decorativa de una pareja sana. Ella llegó preparada para una conversación donde yo debía bajar la cabeza y agradecer la clase magistral sobre libertad femenina en Disorders Internacionales. Se puso a llorar, pero no con culpa, lloraba de indignación, como una mártir elegante atrapada en una relación con un plebeyo emocional. Dijo que mi reacción la decepcionaba más que cualquier cosa que ella hubiera hecho. Incluso me dio la impresión de que esperaba una disculpa mía por haberme sentido humillado con tan poca apertura cultural. Yo la dejé hablar porque a veces el mejor humor nace de no interrumpir a la gente cuando se está hundiendo sola. La escuché decir que un hombre de verdad no se asusta por un beso, que cancelar una boda por algo así era una sobrereacción y que yo estaba destruyendo nuestro futuro por un vídeo sacado de contexto. Miré alrededor y vi el vestido colgado en la habitación, los regalos apilados, los contratos sobre la mesa y a esa mujer tratando de convencerme de que el problema central era mi tono. Fue tan absurdo que sentí una claridad deliciosa. Ahí decidí que no iba a casarme, por supuesto, pero también decidí algo mejor. Si ella quería convertir esto en un debate público sobre quién era la víctima, yo pensaba dejar que la verdad llegara bien peinada, puntual y con muy buenos asientos. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, si ser princeso es no querer que tu prometida vaya a practicar hockey de amígdalas en la playa, entonces necesito una corona, una capa y un castillo. Qué insulto tan mal elegido, la verdad. Ella te quiso humillar y terminó inventando un título nobiliario bastante digno. Respuesta de la OP, yo ya acepté mi destino real. Si el requisito para ser macho alfa era agradecer cuernos turísticos con mentalidad abierta, prefiero gobernar mi pequeño reino del ridículo desde lejos. Mi castillo, por ahora, no admite dragones disfrazados de novia. Usuario Anónimo 2 dice, te aviso desde ya que una persona así no se va a quedar quieta contando la historia real. Seguro en 2 días ya eres el controlador, el inseguro y el villano oficial del grupo familiar. Yo que tú me adelanto antes de que ella te convierta en antagonista de su propio documental. Respuesta de la OP, te diría que suena exagerado, pero conociendo a Sofía eso parece más un tráiler que una teoría. Y sinceramente, la idea de adelantarme me parece excelente. Si va a haber función, al menos que la verdad llegue primero y salude a los invitados. Actualización 1. Una semana después del desastre en Cancún convertido en ruina matrimonial, Sofía decidió que la mejor forma de arreglar su imagen era incendiar la mía con vocabulario terapéutico de oferta. Mandó un correo masivo a nuestras familias diciendo que la boda se posponía por mis problemas de inseguridad, control y dificultad para gestionar emociones maduras. Lo redactó con esa voz suya de comunicado institucional, como si fuera directora de recursos humanos notificando una reestructuración sentimental. El mensaje era una maravilla del maquillaje moral, ella aparecía como una mujer paciente y herida, y yo como un hombre pequeño que no supo tolerar la intensidad de una despedida moderna. Ni siquiera tuvo la cortesía de usar la palabra cancelar, posponer, según ella, sonaba más esperanzador y menos culpable. Mi madre me llamó confundida, mi padre me llamó molesto y los padres de Sofía me llamaron con una indignación que parecía venir ensayada. Su mamá me dijo que los hombres de antes sabían perdonar, frase que además de absurda venía acompañada del pequeño detalle de que yo no estaba restaurando una vajilla rota sino suspendiendo un matrimonio con fecha y catering. Su papá fue peor, me soltó que una simple locura de fiesta no justificaba tirar por la borda una vida juntos. Yo los escuchaba y pensaba que era fascinante como un beso apasionado en vídeo HD podía degradarse tan rápido hasta convertirse en simple desliz cuando la logística económica apretaba. Ahí confirmé que el comentario del usuario anónimo no había sido una exageración, Sofía ya estaba fabricando una versión donde yo era el monstruo con mala gestión de ego. Así que decidí hacer algo que me pareció práctico,
elegante y un poco teatral, que es mi zona favorita. Como ya no pensaba quedarme callado mientras ella me convertía en villano por mensajería masiva, organicé una cena de reconciliación en un restaurante de cortes finos en el centro. Invité a mis padres, a los suyos y a 2 de mis amigos más cercanos, los mismos que ya conocían el vídeo y tenían suficiente autocontrol como para no ponerse a aplaudir antes de tiempo. Mi idea no era dar un show por deporte, aunque admito que el componente escénico me pareció terapéutico. Quería que los padres de Sofía entendieran por qué no pensaba seguir financiando una boda con una mujer que confundía la fidelidad con una sugerencia tropical. Sofía aceptó asistir porque pensó que por fin había entrado en razón, o al menos esa fue la impresión que dio cuando llegó vestida de blanco crema, como si ya viniera preinstalada para el papel de inocente agraviada. Se sentó con una serenidad tan calculada que por un momento me dieron ganas de revisar si había traído violines debajo de la silla. Saludó a mis padres con ternura, a los suyos con tristeza refinada y a mí con esa mirada de superioridad dolida que ella domina como disciplina olímpica. Apenas nos sirvieron las entradas, empezó a hablar del amor, de los errores de percepción y de cómo las parejas fuertes superan malentendidos sin caer en espectáculos innecesarios. Fue impresionante verla construir una homilía entera con el mismo rostro con el que apareció en el vídeo pegada a un desconocido en Cancún. Yo la dejé hablar bastante porque cuando alguien está fabricando su propia coartada, interrumpirlo es de mala educación. Mis amigos evitaban mirarme demasiado porque conocían mi humor y sabían que yo estaba a 3 milímetros de sonreír de una manera poco cristiana. Los padres de Sofía asentían con gesto severo, como si estuvieran observando a un joven extraviado que todavía podía regresar al sendero si alguien le hablaba fuerte. En un punto, Sofía incluso dijo que esperaba una disculpa mía por haberla llamado infiel con tanta ligereza, y lo dijo delante de todos con la misma tranquilidad con la que uno pide sal. Ahí entendí que no solo no se arrepentía, sino que genuinamente se sentía víctima de una ofensa estética, la fealdad de que yo hubiera reaccionado. La cena avanzó entre frases elegantes y veneno de mantel. Su mamá comentó algo sobre lo triste que era ver cómo una relación hermosa se podía dañar por un episodio mal leído. Mi padre, que no es un poeta pero sí un hombre paciente, me miró como preguntando en silencio si yo iba a soportar mucho más circo antes del acto principal. Yo brindé, sonreí y seguí esperando el momento correcto. A Sofía eso la relajó, creo que interpretó mi calma como rendición y no como preparación. Es un error común en la gente que habla demasiado, confunden silencio con derrota cuando a veces solo es puntería. Cuando llegó el postre, el mesero puso los platos y yo saqué una tableta de mi chaqueta con la serenidad de quien enseña una foto de vacaciones. Sofía frunció el ceño, quizá pensando que yo había preparado alguna tontería sentimental para recuperar su confianza en la humanidad. Lo que hice fue apoyar la tableta en el centro de la mesa, tocar la pantalla y dejar que el vídeo empezara a reproducirse en bucle. No dije miren esto, no di contexto, no adorné la escena. Simplemente dejé que la playa, los besos y el coro entusiasta de lo que pasa en la playa se queda en la playa hicieran el trabajo de relaciones públicas que ella venía necesitando. El silencio que siguió fue una obra de arte. La madre de Sofía se quedó inmóvil con el tenedor a medio camino, su padre parpadeó varias veces como si el problema fuera la graduación de sus lentes y mi madre soltó un ac tan pequeño que parecía una fuga de gas moral. Mis amigos miraban el plato con disciplina militar porque sabían que si levantaban la vista quizás se les escapaba una carcajada. Sofía, en cambio, pasó por todas las etapas posibles en menos de 10 segundos, sorpresa, rabia, vergüenza, cálculo, indignación. No pidió perdón ni entonces. Lo primero que hizo fue decir que yo era un cruel exhibicionista. A partir de ahí todo se volvió un recital de ofensa invertida. Sofía se levantó de la mesa, me señaló como si yo hubiera llevado un mariachi a leer sus mensajes privados y dijo que mi tono era lo que realmente estaba rompiendo a la familia. Recalcó que exponerla así, frente a los padres, era violencia emocional, humillación pública y una muestra definitiva de que no estaba preparado para el matrimonio. El detalle de que ella se hubiera besado con otro hombre mientras yo pagaba flores quedó nuevamente relegado a una nota al pie de su tragedia central, que al parecer consistía en haber sido descubierta con mala iluminación. Fue tan absurdo que mi cinismo tuvo que hacer estiramientos antes de poder responder mentalmente. Su padre intentó decir algo, pero no le salía una frase completa. Su madre pasó de la defensa automática a una tristeza muda que, lo admito, me dio un poco de lástima, aunque no suficiente como para arrepentirme del método. Mis padres, por su parte, entendieron enseguida por qué la palabra posponer era una grosería semántica. Uno de mis amigos pidió otra bebida, decisión responsable dentro de una escena claramente hidratante. Sofía agarró su bolso, dijo que yo había convertido una diferencia de valores en una ejecución pública y se fue del restaurante con el dramatismo de quien cree que salir dando portazo reescribe lo visto. Pero el vídeo ya había hecho lo suyo, y los testigos también. Después de que se fue, la mesa quedó un momento en ese extraño territorio donde todos saben que ya no hay boda pero todavía no saben si pedir café.
Yo respiré con una paz un poco oscura y expliqué, sin grandes discursos, que no iba a devolver el dinero del vestido ni a seguir fingiendo una pausa noble en algo que estaba muerto desde Cancún. Los padres de Sofía no me contradijeron esta vez, lo cual fue casi más elocuente que una disculpa. Mis padres me dijeron que lo importante era salir de eso antes de firmar algo peor que un contrato con el salón. Y yo salí del restaurante con la sensación de que, por primera vez en semanas, la verdad había entrado a un cuarto sin pedir permiso y se había sentado en la cabecera. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, creo que yo estaba en una mesa cerca de ustedes. Era el restaurante de cortes finos del centro donde todo el mundo finge hablar bajito aunque está escuchando el chisme de la mesa de al lado. Porque sí, déjame decirte que ese grito de cruel exhibicionista se oyó clarito hasta los baños. Respuesta de la OP, sí, era ese mismo templo del filete caro y el escándalo premium. Y te confirmo algo, la propina valió cada segundo del espectáculo. No todos los días uno ve a la moral personificada pelearse con una tableta frente al carpacho. Usuario anónimo 2 dice, entiendo que ella se lo buscó, pero meter a los papás en eso estuvo duro. Ellos no tienen la culpa de haber criado una bomba de humo con tacones. Ahí sí te pasaste un poco por querer cerrar el caso con público. Respuesta de la OP, lo pensé exactamente 3 minutos y después se me pasó. Necesitaban saber por qué no iba a seguir mintiendo, por qué no había boda y por qué nadie iba a arrancarme dinero con cara de decencia. Además, si ya me iban a juzgar, por lo menos quería que lo hicieran con evidencia en 1080p. Actualización 2. Otra semana más tarde, cuando yo ya creía que el asunto por fin estaba entrando en esa etapa saludable llamada, que cada uno soporte sus propias decisiones, Sofía decidió subirlo todo de nivel y publicar en Facebook que yo era un abusador emocional. No puso mi nombre completo, claro, porque cobarde no es lo mismo que tonta, pero dio suficientes detalles como para que cualquiera con 2 neuronas y acceso a nuestras fotos antiguas entendiera quién era el villano de su miniserie. Me describió como un hombre obsesivo, humillante y controlador que la expuso por una conducta festiva descontextualizada. Esa frase sola ya merecía un premio a la gimnasia verbal. Básicamente, había convertido su infidelidad con filtro playero en un manifiesto sobre mi supuesto autoritarismo. La publicación, como era de esperarse, atrajo a toda clase de fauna digital. Aparecieron las amigas de Sofía a decir que las despedidas de soltera son espacios seguros, los primos lejanos a poner caritas tristes y 2 o 3 personas con alma de comentarista profesional a escribir párrafos como si estuvieran resolviendo una crisis diplomática. Pero lo más interesante no fue el drama público, sino que Sofía además me escribió por privado para reclamarme los depósitos perdidos de la boda. Decía que mi cancelación había sido unilateral, impulsiva y violenta, y que por lo tanto yo debía asumir económicamente el daño que le había causado a su proyecto de vida. Proyecto de vida, en este caso, significaba un salón pagado, un vestido costoso y una versión alternativa de los hechos donde besar extraños frente al mar era una actividad de crecimiento personal. Yo podría haberme puesto a pelear por dinero, mandar capturas, llamar abogados y meterme al lodo legal de una discusión que olía a tedio desde la primera sílaba. Pero sinceramente, ya estaba cansado de reaccionar dentro del marco mental de Sofía, donde todo giraba alrededor de su capacidad para ofenderse antes que el resto. Así que decidí hacer algo bastante más útil con el salón no reembolsable. Si el lugar ya estaba pagado y no me iban a devolver un centavo, entonces por lo menos iba a servir para algo alegre. Se me ocurrió organizar una fiesta de despedida de Sofía, que es un nombre precioso cuando uno quiere cerrar una etapa con humor y barra libre. No lo hice solo por maldad, aunque sería hipócrita fingir que no disfruté el concepto. También lo hice porque me negaba a seguir escondiéndome mientras ella me construía una reputación de monstruo sentimental con mala dicción. La invitación se movió rápido entre amigos, conocidos, ex invitados de la boda y una cantidad de curiosos que al parecer estaban muy disponibles para eventos temáticos. Alguien sugirió que usáramos el salón tal como estaba planeado, con luces cálidas y arreglos elegantes, porque nada humilla más a la mentira que un buen montaje. A mí me pareció una decisión excelente. Si Sofía había querido narrativa, yo ahora tenía escenografía. En medio de esa organización, recordé el comentario del usuario que decía que quizá los tipos del vídeo ni siquiera sabían que ella se iba a casar. La idea se me quedó rondando con una fuerza sospechosa. Así que, en un arranque de detective con tiempo libre y muy poca paciencia, me puse a revisar las fotos públicas, las historias destacadas y los comentarios de sus amigas en redes. No fue difícil. La gente que cree que vive una aventura privada suele dejar rastros como si estuviera decorando un árbol de Navidad. Entre etiquetas, emojis y comentarios ridículamente específicos, encontré a 2 de los tipos del vídeo y después al tercero. Les escribí con una cortesía que hasta a mí me sorprendió. No llegué insultando ni exigiendo explicaciones, porque nada espanta más la verdad que un hombre histérico por mensaje directo. Simplemente les dije que yo era el prometido de Sofía,
que había cancelado la boda después de ver el vídeo de Cancún y que estaba organizando una fiesta para cerrar el capítulo. Les aclaré que no los estaba culpando de nada, que de hecho me interesaba saber si ellos sabían que ella se casaba 2 meses después. 2 respondieron casi de inmediato y el tercero horas más tarde. Los 3 coincidieron en algo precioso, creían que Sofía era la soltera oficial del grupo. Ese detalle me dio una satisfacción muy limpia, casi administrativa. No porque me doliera menos, sino porque confirmaba algo importante: Sofía no solo se había portado como si estuviera libre, sino que había montado toda la escena para que el mundo también lo creyera. Uno de ellos incluso me mandó un audio incómodo diciendo que si hubiera sabido que ella tenía prometido no la tocaba ni con un inflable de playa. Otro me pidió disculpas por solidaridad masculina, lo cual fue raro pero no desagradable. El tercero, más práctico, me dijo que si yo de verdad hacía la fiesta, iría un rato porque le parecía surrealista todo el asunto. Yo lo invité, ya que el absurdo había comprado boleto, que al menos ocupara buena mesa. La noche del evento el salón quedó irreconocible, pero en el mejor sentido. Donde antes iba a celebrarse una unión eterna, ahora había una pista llena, una barra activa y gente brindando por la supervivencia emocional con una alegría casi religiosa. Dejamos algunas decoraciones elegantes porque el contraste me parecía delicioso. Sobre una mesa larga pusieron cupcakes con coronitas de plástico, alguien mandó hacer servilletas con la frase «Princeso certified» y mis amigos, que cuando se motivan son una amenaza logística, inventaron un trago especial llamado el Princesito. Yo no pregunté demasiado qué llevaba porque en ese punto ya entendía que la noche había superado mis expectativas y probablemente también mis estándares. No sé quién le avisó a Sofía, aunque tampoco importa mucho porque las personas que viven de controlar el relato siempre detectan cuando la audiencia se les va de las manos. El caso es que apareció en la puerta del salón con un cartel que decía «El amor todo lo perdona», como si hubiera salido de una mezcla entre protesta espiritual y teatro comunitario. Entró con la cara exacta de alguien que se siente traicionado por no seguir siendo el centro del escándalo que ella misma provocó. Empezó a decir que yo era un monstruo, que celebrar mi soltería mientras ella sufría era una forma de sadismo y que todo aquello demostraba el nivel de odio con el que yo había decidido arruinarle la vida. Lo dijo mientras sostenía un cartel manuscrito frente a un salón pagado por mí, así que el simbolismo venía bastante cargado. La reacción de la gente fue peor para ella que cualquier insulto. Nadie la atacó. Nadie la echó a empujones, nadie le dio el drama heroico que seguramente esperaba usar después en otra publicación. Lo que hicieron fue reírse, mirarse entre sí y seguir bailando. Desde la barra, uno de mis amigos levantó una copa y gritó que invitaran un princesito para la dama del cartel. Varias personas soltaron carcajadas, y hasta 2 señoras que originalmente iban a ser invitadas de bodas estaban tomando fotos junto al letrero como si fuera parte de la decoración. Sofía intentó insistir en su papel de víctima. Pero el problema de abusar tanto de la indignación moral es que un día ya no produce miedo, produce comedia. En algún momento uno de los tipos de Cancún, el más alto, pasó cerca de la entrada y reconoció a Sofía. Yo vi su cara cambiar de la incomodidad al entendimiento absoluto. Le preguntó, sin mucha ceremonia, si seguía diciendo que estaba soltera cuando conocía hombres en la playa o si ya había actualizado la narrativa. Sofía se quedó helada y luego intentó decir que él no entendía el contexto, lo cual se estaba convirtiendo en su himno nacional. Pero el daño ya estaba hecho. Varias personas alrededor escucharon lo suficiente como para atar cabos, y su pequeña manifestación romántica empezó a desarmarse sola, no porque yo la destruyera, sino porque ella no podía abrir la boca sin empeorar su propia causa. Al final, Sofía se fue más furiosa que derrotada, que en su caso era la antesala natural del boomerang. Antes de salir me señaló desde la puerta y dijo que yo iba a pagar por convertir su dolor en entretenimiento. Yo le respondí que no, que técnicamente el entretenimiento ya estaba pagado desde el anticipo del salón. Mis amigos se doblaron de risa, la música subió otra vez y alguien me puso otro vaso en la mano. La fiesta siguió hasta tarde, con brindis, baile, teorías, memes en tiempo real y una ligereza que no sentía desde hacía semanas. Pero mientras todo eso pasaba, me quedó clara una cosa: Sofía no iba a soltar el papel de víctima tan fácilmente, y cuando una persona así se queda sin audiencia cercana, suele salir a buscar una nueva. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: necesito saber exactamente qué llevaba el trago, el princesito, porque el nombre ya es una grosería deliciosa. Quiero creer que tenía mucho hielo, un sabor medio amargo y una decoración pasivo-agresiva. Si no lo patentan, están desperdiciando una oportunidad de negocio. Respuesta de la OP: la receta era tan elegante como innecesariamente ofensiva. Llevaba tequila, limón, algo amargo que no pregunté, bastante hielo y una pizca simbólica de indignación moral servida en vaso bonito. Básicamente sabía a ruptura cara con final satisfactorio. Usuario anónimo 2 dice: apuesto lo que quieras a que los tipos del vídeo ni enterados de que ella se casaba.
Esa clase de persona siempre sale a jugar como soltera premium y luego quiere cobrar fidelidad a domicilio. Lo más triste es que seguro hasta ellos quedaron metidos gratis en su circo. Respuesta de la OP: no solo no sabían, sino que los tres pensaban que ella era la soltera oficial de la excursión. Uno hasta me dijo que, de haber sabido la verdad, ni se acercaba. Así que sí, al parecer el único que estaba comprometido de verdad en esa historia era yo, y ni siquiera por mucho tiempo. Actualización 3. Un mes después de la fiesta, cuando yo ya estaba más ocupado en vender el anillo y recuperar mi paz que en seguir mirando el incendio, me enteré de que Sofía había decidido reinventarse a velocidad de emergencia. Como su reputación entre conocidos quedó bastante golpeada y el papel de víctima ya no recaudaba la simpatía de antes, intentó hacer lo que mucha gente confunde con estrategia: encontrar a alguien con más dinero, más estatus y menos contexto. Empezó a frecuentar eventos donde antes ni asomaba, cenas benéficas, inauguraciones y reuniones donde la gente habla de inversiones como si estuviera pidiendo pan. Según me contaron, ella decía que estaba lista para una relación seria con un hombre de verdad, uno que sí entendiera a una mujer intensa y no se asustara de su carácter. O sea, seguía vendiendo el mismo producto, solo que con empaque nuevo. Ahí apareció un empresario local bastante conocido, de esos hombres que caminan como si ya tuvieran aprobado todo lo que van a hacer durante el año. No voy a decir su nombre porque bastante tuvo con cruzarse en la trayectoria de Sofía, pero al parecer ella decidió que casarse rápido con alguien así sería la forma perfecta de limpiar su imagen. La lógica era simple y profundamente Sofía: si lograba exhibir una nueva relación de alto nivel, entonces quedaría demostrado que el problema nunca había sido ella, sino mi pequeñez emocional. El premio debía ser visible, caro y socialmente útil. No buscaba rehacer su vida, buscaba ganar el argumento con escenografía nueva. Durante varias semanas se dedicó a performar la versión más refinada de sí misma. Subía fotos discretas, frases sobre segundas oportunidades y comentarios ambiguos sobre la madurez masculina, todo cuidadosamente orientado a construir la idea de que había dejado atrás una experiencia dolorosa con un hombre equivocado. Lo interesante es que Sofía jamás entendió que su problema no era de marketing sino de motor. Ella seguía siendo la misma persona que había intentado convertir una infidelidad en una prueba de mi virilidad. Solo había cambiado Cancún por manteles más caros. Y cuando alguien no cambia la lógica con la que se arruina, el escenario nuevo apenas sirve para hacer el choque más elegante. La caída empezó en una cena de gala, una de esas veladas con cubiertos suficientes como para poner nervioso a cualquiera y un nivel de formalidad que convierte cualquier discusión en un crimen acústico. Sofía fue con este empresario ya bastante ilusionada, o al menos eso me dijo después una amiga en común con vocación de reportera. La noche aparentemente iba bien hasta que él revisó un movimiento inusual en la tarjeta que le había prestado para resolver unos detalles logísticos de último momento. No sé qué compró exactamente Sofía, pero sí sé que era lo bastante excesivo como para que un tipo acostumbrado al dinero igual levantara una ceja. Y si hay algo que Sofía jamás ha tolerado bien, es una ceja masculina levantada en su dirección. Cuando el empresario le preguntó por el gasto, no lo hizo gritándole ni humillándola, según me contaron. Solo pidió una explicación razonable, algo que una persona normal podría haber dado sin necesidad de incendiar el mobiliario. Pero Sofía no sabe responder a los límites, ella sabe indignarse contra ellos. Así que reaccionó exactamente como había reaccionado conmigo, solo que ahora sin playa, sin amigas coreando y sin margen emocional de compromiso previo. Le dijo que él era un machista opresor por fijarse en el dinero, que controlar sus consumos era una forma de violencia y que solo un hombre inseguro se sentía amenazado por una mujer libre. En resumen, sacó el mismo libreto, el mismo tono y la misma arrogancia, convencida de que la fórmula falló conmigo por defecto mío y no por defecto de fábrica. El problema para ella fue que el universo, cuando se pone creativo, no necesita exagerar mucho. Resultó que ese empresario era amigo íntimo de uno de los tipos con los que Sofía se había besado en Cancún, el mismo que había ido a mi fiesta y había salido de ahí con una opinión bastante clara del asunto. Cuando el ambiente en la cena se tensó, el empresario, quizá porque ya olía algo raro o quizá porque la vida premia a veces el timín cruel, escribió un mensaje rápido durante la mesa. El amigo respondió casi de inmediato. Y no solo confirmó que conocía a Sofía, sino que además le mandó el vídeo completo ahí mismo. Según la versión que circuló después, el empresario vio el vídeo en su celular mientras Sofía seguía explicándole que él tenía un problema profundo con las mujeres fuertes. Imagínate la escena, ella dando una conferencia sobre opresión financiera y él mirando a la misma mujer besándose con un desconocido en Cancún mientras un coro etílico gritaba que la playa todo lo perdona. Dicen que levantó la vista despacio y le preguntó si también esa vez el contexto requería mucha comprensión masculina. A Sofía se le congeló la cara, pero solo por un momento. Porque, fiel a sí misma hasta el final, no admitió nada. Improvisó otra teoría. Dijo que ese vídeo era una prueba de amor. Así, sin anestesia.
Que lo de Cancún había sido una forma de evaluar si un hombre tenía la fortaleza emocional suficiente para perdonar y quedarse. Que las mujeres de alto valor necesitan saber quién está listo para ellas de verdad. Lo dijo en una mesa de gala, frente a un hombre que acababa de descubrir que lo estaban metiendo en el mismo experimento idiota que a mí. Ahí ya no quedaba dignidad para rescatar, solo curiosidad antropológica. El empresario no discutió demasiado. La dejó hablando sola, pagó únicamente su parte de la cena y se fue. Lo mejor, si se puede usar esa palabra, es que la cuenta del restaurante quedó del lado de Sofía. Y como la tarjeta del empresario ya no estaba disponible para resolver detalles logísticos, tuvo que ver cómo salir de ahí con la elegancia hecha pedazos. La historia empezó a correr entre ese círculo social con la velocidad natural del escándalo fino, que es más discreto que el chisme común pero bastante más venenoso. Para cuando me llegó a mí, ya no era solo la exprometida que intentó llamarme abusador por no tolerar cuernos vacacionales. Ahora también era la mujer que usaba pruebas de amor, cargos ajenos y discursos de indignación como si fueran accesorios intercambiables de una misma estafa emocional. Todo por seguir creyendo que el problema siempre era la reacción de los otros. Ese fue el punto en que hasta sus padres, que bastante habían trabajado el deporte de justificarla, se cansaron de cargar con su versión premium del desastre. Le retiraron apoyo económico, le dejaron claro que ya no iban a financiarle ni reinvenciones ni caprichos y la ayudaron solo con lo mínimo para que se mudara a un departamento pequeño. No por crueldad, sino porque por fin entendieron que cada vez que la rescataban, Sofía volvía a salir al mundo creyéndose moralmente invicta. La última vez que hablé con su madre, tenía una voz agotada que ya no sonaba a defensa, sino a resignación. A veces la realidad entra por donde no entra ni el orgullo familiar. Yo, por mi parte, vendí el anillo de compromiso, cerré todos los pendientes prácticos y me fui de viaje a Japón. Fue una decisión mitad capricho, mitad higiene mental. Quería estar lejos de los salones, de los correos pasivo-agresivos y de cualquier persona que usara la palabra princeso como si fuera un diagnóstico. Desde allá, entre ramen, estaciones de tren impecables y una paz gloriosa, empecé a recibir correos de Sofía diciendo que mi viaje era una falta de respeto al luto de nuestra relación. Ese concepto me fascinó. Luto, decía ella, como si alguien hubiera matado algo valioso de forma repentina y no como si ella misma lo hubiera estrangulado en Cancún con audiencia y palmas. La verdad es que ya no me enoja. Me da risa, de esa risa tranquila que solo aparece cuando el boomerang ya completó el trayecto y aterrizó con precisión quirúrgica. Sofía pasó de reina autoproclamada de la moral a habitante furiosa de un departamento pequeño, peleándose por correo con un hombre que le contesta desde otro continente entre plato y plato de ramen. Y yo, que al parecer era un princeso por no aplaudir mi propia humillación, resulté estar bastante cómodo con la corona. Hay karmas que tardan años. Este vino con menú degustación. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, pasó de reina de la moral a princesa del mini departamento de una recámara. Qué carrera tan extraña, pero hay que reconocerle consistencia, siempre supo hundirse con mucha dignidad imaginaria. El universo a veces escribe mejor que cualquier guionista. Respuesta de la OP, sí, esta vez el universo estuvo particularmente puntual y hasta diría que creativo. Yo solo me aparté para no interrumpirle el trabajo. Hay gente que se autosabotea con una disciplina que merece estudio y distancia. Usuario anónimo 2 dice, perdón, ¿pero luto de qué? Si ella misma agarró la relación, la llevó a Cancún, la emborrachó y la dejó tirada en la playa. Ahora resulta que tú tienes que guardar duelo por el cadáver que ella fabricó. Respuesta de la OP, exactamente esa fue mi duda cuando leí el correo, solo que yo la leí con ramen al frente y cero ganas de discutir. Su único luto real, sospecho, es por el buffet de boda que ya no pudo disfrutar. El mío se curó bastante bien entre templos, trenes y silencio.